Listo, pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Martínez Villalobos. Él es egresado de esta casa de estudios hace 2 generaciones, más o menos. Sí, él es egresado de aquí. Posterior a la residencia ha estado como médico adscrito a la clínica de PCI y de artroscopías en los años, ¿verdad? Y hoy viene a presentarnos el tema de osteotomías de reorientación acetabular en paciente adolescente y adulto joven. Es una técnica, pues no es muy fácil, sin embargo, ya con la experiencia que tiene el doctor de estar manejándola a través de algunos años, pues tiene más experiencia y desde luego la manera en que nos va a compartir su plática. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias. Es un gusto regresar ahí después de algunos años. Pues yo estoy en el Hospital Shriners, en la clínica de artroscopía y PCI, pero básicamente mis áreas de interés es la cadera y la rodilla. En 2009 comenzamos a hacer, antes hacíamos las osteotomías de reorientación Salter, Pemberton, Vegas en niños. Y por ejemplo, cuando teníamos algún paciente adolescente, pues lo que hacíamos era darle medidas generales, o ya cuando tenía datos de dolor y datos de artrosis, hacerles un diario, la forma de tratarlo. Sin embargo, pues como sabemos, las osteotomías de Kerr son osteotomías de aumento que mejoran redistribuir un poco la carga en la cadera, pero nunca va a ser igual que darle un área de soporte de cartílago, como son las osteotomías de reorientación. Entonces, pues hay que recordar que es importante desde el desarrollo normal de la cadera. Hay que recordar ahí el desarrollo embriológico, y que para que se desarrolle una cadera normal es importante el estímulo de la cabeza femoral en el acetábulo, para que el acetábulo logre una profundización normal y se desarrolle una cadera normal con una adecuada relación femoral-acetabular. ¿Qué es lo que pasa en las clases acetulares? Igual que pues el componente aquí de base va a ser una deficiencia del acetábulo, y esto va a provocar una progresión de la inestabilidad, un aumento de la anteversión femoral y algo del fémur proximal. Aquí ven una cadera como no está congruente, y esto va provocando lesión del labio, mayor zona de carga en esta zona del acetábulo y al final artrosis. Por ejemplo, aquí ven una cadera en desarrollo, un cartílago de abierto, y aquí como se ve displásica, como se ve con una adecuada cobertura, y bueno, así comienza este problema hasta llevar a la cadera a la artrosis. Bueno, aquí están las referencias. Aquí vemos una imagen radiográfica de un niño ahí sintomático con dolor en la articulación de la cadera, y bueno, el resultado final es el desarrollo de artrosis. Se me hace que aquí si no se desconfigura, no están todas. Bueno. Bueno, aquí tenían varias fotos para mostrar la evolución, la historia natural de la DDC, cómo va a evolucionar hacia la artrosis, y lo que al final hacíamos era una osteotomía de Chiari. Sí, se desconfiguraba. Sí, o que la puedas pasar ahí, la de Keynote, porque a lo mejor se ve la respuesta. Que puedas pasar el Keynote y no hay problema. Que ahora es Keynote. No, es el tamaño de la. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una
desarrollo normal del acetábulo. Por ejemplo, es una cadera inveterada de 5 años, en la que, bueno, se le hizo una osteotomía una diafisectomía, reducción abierta, una capitoplastía, aparentemente que se ve bien reducida. Bueno, aquí le quitamos ya, cuando se le retira el clavo transapical, se ve congruente. Aquí al paso de algún tiempo se empieza a ver algo de displasia acetabular, sino que la cadera se sigue observando congruente. Aquí observen cómo va progresando ahí la displasia. Y aquí ya se cierra el cartílago radial y ven ahí la deficiencia de la pared anterior del acetábulo, la deficiencia de la pared anterior, la pared posterior, como tiene la escolatura de toda esta parte de la cabeza femoral. Y bueno, pues esto lo que va a llevar a hacer artrosis, y esta es la forma como lo solucionamos. Aquí ya tenía dolor, un área de esclerosis ahí en el acetábulo, y pues les hacemos una osteotomía de aquí, y ya se veía la cicatrizada la osteotomía. Bueno, aquí tenemos otro caso, igual una cadera igual displásica. Aquí la vemos ya tratada con la reducción abierta, la capitoplastía, ya se ve bien reducida y se ve una adecuada cobertura acetabular. Aquí le hacemos ya la evolución. Aquí ya le quitamos los clavillos. Y bueno, aquí se empieza a ver, ya se empieza a alejar la cadera, se empieza a ver normal el acetábulo. Y bueno, ya es a la madurez, ya como se observa una esclerosis, se ve la cadera alejada, desglosada, se ve bien cubierta. Y bueno, esa es la forma de tratarla igual a la madurez, hacerle una osteotomía de aquí. Y bueno, aquí tenemos otro caso. Esta es una niña más pequeña, pues se le trató primero con una reducción cerrada. Después se le realizó un radiográfico de la reducción cerrada. Y después, en el cambio de posición, aquí ya se comienza a ver un poco alejada la cadera. Y después, ya cuando le hacemos retiramos el yeso, pues se ve completamente cruzado. Hicimos igual una reducción abierta y una capitoplastía. Y al cabo de algún tiempo se empieza a ver otra vez alejada, se ve un poco displásico el acetábulo. Bueno, aquí ya se ve displásico, se ve más alejada. Y algunos años después se empieza a ver, persiste la displasia acetabular. Y aquí algunos años más sigue usando una Xamaga y la displasia acetabular. Y bueno, aquí en este caso lo que hicimos fue hacer una osteotomía de reorientación. Este ya es otro más años después. Igual se ve la descobertura de la pared anterior, se ve la pared posterior, y la descobertura, si tomamos el ángulo de Weaver, pues se ve displásica la cadera. Y bueno, y aquí lo que le hicimos fue una osteotomía triple, que bueno, les voy a contar lo de la técnica. Quería hacer una osteotomía de pubis y menisco para reorientar todo el acetábulo y cubrirlo con cartílago articular. Y se veía cuando la consolidación de la osteotomía. Aquí se alcanza a ver la pared anterior del acetábulo. La pared posterior se ve bien, se ve entrecruzamiento de las paredes. Y bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico de la inestabilidad se va a hacer sintomática hasta que el paciente llega a la madurez esquelética. Y pues los datos que aparecen son dolor y en algunos pacientes claudicación. La clasificación funcional de Harris generalmente están entre 50 y 65. Y algunos tienen marcha claudicante por lateralización del centro de rotación de la cadera. Y pues es importante valorar los factores de movilidad, porque es una de las indicaciones para hacer tratamientos de reorientación de la cadera. Y bueno, ¿cuál sería la evaluación radiográfica del paciente? Pues hay que tomarle una AP de pelvis en bipedestación, tomarle un falso perfil a las dos caderas, tomar una AP de pelvis en rana para ver la forma de la cabeza femoral, tomar una lateral de cadera transperineal y una AP de pelvis en abducción, flexión y rotación interna. Y bueno, aquí vemos el caso de una displasia en un adolescente. Vemos aquí cómo se ve rota la línea de Shenton, aquí está cómo se ve, aquí está el centro de rotación de la cabeza, aquí el acetábulo, la deficiencia aquí de las paredes, en la pared anterior, la pared posterior. Y bueno, cómo está la deficiencia en las dos caderas. Ángulo de Weaver.
Esa sería la forma de tomar una radiografía en falso perfil para evaluar la descobertura anterior. Y bueno, estas son las otras proyecciones radiográficas que son de importancia para evaluar la congruencia articular y si se logra un adecuado centraje de la cadera y una adecuada cobertura en esta posición de nave de hierro. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Pues obviamente retrasar la aparición de artrosis y obtener una cadera lo más anatómica normal al final del crecimiento esquelético o en la madurez esquelética. ¿Y cuál es la forma de realizar el tratamiento de la displasia? Pues lo mejor es redireccionar el acetábulo para restaurar la biomecánica de la cadera y redistribuir las cargas. Pues las cotiloplastias de reorientación son muchas, las más frecuentes, dependen de la edad de pacientes, la de Salter, Pemberton, Dega, los pacientes que tienen un cartílago radiado abierto. Y ya cuando está todavía abierto, puede ser una doble de Sutherland, una triple de Thomas, el Gans, la de Wagner, o la de Naito, que son los japoneses. Pero bueno, las desventajas de la de Salter es que Salter reportó esta osteotomía en pacientes, en adultos jóvenes para el tratamiento de la subluxación de la cadera de la displasia residual. Sin embargo, el problema es que tiene poca corrección y se recomienda para ángulos centro-borde de más de 10 grados. Y bueno, lo que hacemos en el hospital es en pacientes que tienen la fisis abiertas, hacemos una osteotomía triple con una técnica desarrollada en Berna, igual en el mismo lugar donde estaba el doctor Gans. Estas son unas fotos ahí del doctor Teddy Sloan que estaba en ese hospital. Y bueno, los requisitos de esta osteotomía son que sea posible realizar una reducción concéntrica, que el centro de la cabeza y del acetábulo sean congruentes y que tenga ojos de movilidad completos. En estas fotos vemos aquí, la línea roja verían lo que serían los cortes en la osteotomía triple de Steele. Que bueno, como si recuerdan, lo hacía mediante un abordaje sobre la cresta ilíaca, otro abordaje para abordar el pubis, otro abordaje lanar para hacer la osteotomía en el isquio. La osteotomía triple, la ventaja que tiene es que los cortes son más cerca del acetábulo, por lo tanto el fragmento del acetábulo es más móvil y se logra una mayor corrección. Y bueno, con respecto a la técnica de la osteotomía bernesa, mediante un abordaje de Ludlow para hacer la osteotomía del isquio y un abordaje anterior modificado en 2000 Peterson para hacer la osteotomía del ilíaco y del pubis. Aquí veremos el sitio donde se hace la osteotomía del isquio. Aquí bajo control se puede muy bien ver que está el isquio, está la cabeza femoral, está la osteotomía del isquio. Y después hacemos a través del abordaje anterior de la cadera, hacemos la osteotomía en el pubis, muy cerca del acetábulo, la orientación de 45 grados, y después hacemos la osteotomía del ilíaco. Y bueno, una vez que está completa la osteotomía, aquí vemos cómo se completa la osteotomía con osteotomo. Una vez que está completa, ponemos un tornillo de Schanz para mover el fragmento libre. En ocasiones el ligamento sacroespinoso puede limitar el desplazamiento, pero generalmente está reportado que se puede liberar ese ligamento para lograr mayor corrección, pero no, en la mayoría de los casos no es necesario. Aquí vemos cómo se desplaza el fragmento. Y bueno, ya que una vez que lo llevamos a la posición adecuada bajo control fluoroscópico, lo fijamos con unos tornillos de cortical 3.5. Bueno, aquí veríamos al final cómo está la corrección, eso es lo que les mencionaba. En ocasiones es necesario liberar este ligamento, pero solamente cuando la corrección tiene que ser muy importante. Y bueno, aquí ya vemos algunos ejemplos de osteotomías triples. Vemos la subluxación de la cadera, la falta de cobertura y después de la osteotomía. Aquí vemos los cortes, aquí está el corte del isquio, del pubis y del ilíaco. Y bueno, lo que haríamos en el paciente que ya tiene madurez esquelética, eso sería hacer una osteotomía de Gans. La ventaja de la osteotomía de Gans es que los cortes son todavía más pegados al acetábulo, conserva
la pared posterior, lo cual le da estabilidad al anillo pélvico. El movimiento del fragmento es mucho mayor que en la triple. Y aquí las indicaciones sería que el paciente tenga ya el cartílago trirradiado cerrado y que tenga una displasia acetabular severa sintomática, que no tenga mínimos cambios de osteoartrosis, que sean pacientes sanos jóvenes, que tengan una adecuada congruencia articular, que tenga una flexión de la cadera de más de 100 grados y una abducción mayor de 30 grados. Y bueno, ¿cuáles serían sus contraindicaciones? Que el paciente tenga datos de osteoartrosis avanzada, que tenga incongruencia articular, está relativamente contraindicado en pacientes obesos, o que tenga una flexión menor de 100 grados, una abducción menor a 30 grados, que tenga comorbilidades, que sea imposible ahí, también por la movilidad de la cirugía realizarla, que tengan edad avanzada y que tengan falta de apego. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con una artrosis incongruencia, obviamente este paciente no es candidato a ningún otro tipo de subunidad de reorientación. Y bueno, ¿cuál es la técnica en estos pacientes? Es un abordaje anterior modificado. En vez de realizar, si recuerdan, el abordaje de Bill Peterson, el abordaje más recto en esta zona, hacia la diáfisis femoral, se curva un poco hacia la parte externa para liberar el nervio femoral. Después, a partir de ese abordaje, primero se hace el corte en el isquio, se diseca, se hace todo el abordaje anterior, se llega a la cápsula. A través de la cápsula se libera el recto. La técnica original está descrito resecar, desinsertar el recto anterior, la parte directa. Sin embargo, ya en artículos recientes y en varios congresos se ha comentado que no es necesario. De hecho, en el hospital ya no lo desinserto, lo dejo ahí fijo y del recto anterior se despega toda la parte anterior del psoas hasta llegar a la parte inferior de la cápsula. Y a través de la parte inferior de la cápsula se llega hasta el isquio y con este osteotomo curvo se hace la parte del corte del isquio pegado al acetábulo en dirección hacia la espina ciática y se defiende el corte como 1 centímetro de la parte posterior, aquí de la columna posterior. Y hasta ahí se llega con ese corte bajo control fluoroscópico. Después se hace igual el corte en el pubis, a través del mismo abordaje. Se flexiona la cadera a 90 grados, se libera el paquete y se mantiene con un separador. A través de se diseca la parte interna y la parte del agujero obturador. Se coloca un separador de Hohmann aquí en el agujero obturador. Aquí tendríamos el acetábulo, aquí está el agujero obturador. Y aquí tenemos la depresión aquí de la lágrima y a través de este punto aquí se hace el corte con este tomo. También está descrito hacerlo con sierra, pero eso se hace más simple hacerlo con este tomo. Y ya que hicimos este corte, igual bajo control fluoroscópico, se hace el corte en el hilo, se diseca toda la parte de la tabla interna. No es necesario disecar la parte de la tabla externa. A través de este corte, a 1 centímetro de la parte interna se hace el corte con sierra. Tenemos el corte a 1 centímetro. Y una vez que ya hicimos este corte de la parte interna y la parte externa, con un osteotomo recto en este punto y bajo control otra vez fluoroscópico, se hace el corte uniendo el corte del ilio con el corte del isquio para conservar toda la columna posterior. Y después metemos un osteotomo angulado, para completar el corte hacia la parte posterior, hacia la tabla externa. Y se conserva toda esta parte interna. Entonces aquí ya veríamos cómo se dibujan aquí los cortes, aquí está la columna posterior. Y estas flechas indican el nivel de la rotación del movimiento del fragmento para cubrir la cadera de la parte anterior y lateral. Metemos igual un clavo de Schatz para desplazar el fragmento. Y bueno, más o menos aquí sería la forma en la cual se observa después de la osteotomía y cómo se observa la corrección. Está descrito que se puede fijar con tornillos de cortical 3.5 o 4.5 largos, ya sea en configuración de 3 tornillos o 2 tornillos aquí arriba y un tornillo de vista aproximada. Entonces,
El objetivo de la osteotomía sería reorientar el acetábulo, en la cabeza femoral, y medializar el centro de rotación de la cadera. Aquí están unas fotos, aquí sería el abordaje, les comentaba que un poco hacia la parte externa, para disecar el nervio femoral cutáneo, y a través inmediata esto ocupamos un separador y disecamos hasta la cápsula, como les comentaba, rechazando el psoas hasta la parte inferior de la cápsula. Y después, también en la técnica original está descrita hacer una osteotomía de la espina superior. Al principio también la hacía en todos los pacientes, pero ya no la hago. Lo que hago es que el corte de la apófisis lo hago más externo para levantar como todo un correjo de aquí y con todo ese correjo llevar hacia la parte de medio. Y bueno, aquí continuaremos la disección. Aquí primero nos vamos hacia el isquio. Antes también primero hacía la osteotomía de la espina ilíaca anterosuperior y después me iba hacia el isquio, pero ya ahora directamente voy hacia el isquio, ya no le despego la parte de la espina. Y bueno, aquí ya meteríamos bueno, aquí está indicada primero la osteotomía del pubis. Aquí ven, aquí bajo el control fluoroscópico, como es importante la flexión de la cadera a 90 grados para hacer la osteotomía del pubis, para relajar el paquete. Y aquí veríamos ya completa la osteotomía. Y ya después hacia el isquion, aquí vemos la disección a través de la cápsula inferior hasta llegar al isquion. Y ya después metemos el osteotomo curvo para hacer, aquí vemos ya el osteotomo. Y el osteotomo entonces sería de distal hacia proximal, recorriendo toda la parte inferior del acetábulo. Y ya después nada más el corte del ilíaco. Aquí vamos a ver el control fluoroscópico como el intensificador se coloca en 45 grados de orientación se tiene que orientar como para ver toda la pared posterior y poder unir el corte del ilíaco con el corte del isquio. Aquí tendríamos la espina, con lo que les decía, como 1 centímetro conservar la parte de la columna posterior. Y bueno, ya que tenemos ya los cortes, se coloca el clavo de Schwann, se mueve el fragmento, ya después lo fijamos lo fijo temporalmente con unos clavijos de Kirchner, tomo una placa radiográfica, fijando bien la paciente cuando la pelvis en neutro, fijándose que el rayo entre bien paralelo al piso, tomamos la radiografía. Si está en adecuada posición del acetábulo, pues ya fijamos con unos tornillos de cortical. Al principio, como no teníamos tornillos de cortical, decías que le poníamos clavos buscados y con eso fijaba ahí la osteotomía, pero es mejor fijarlo con los tornillos de cortical. Bueno, aquí ya veríamos el resultado, vemos cómo se restituye la línea de Shenton, se logra la cobertura de la cabeza femoral y aquí están otros casos. Aquí, por ejemplo, pueden ver la fijación de la espina ilíaca anterosuperior, porque hacía aquí antes, pero esto ya, como os comentaba, ya no lo hago. Tengo la radiografía preoperatoria, conseguir la línea de Shenton aquí discontinua, la descobertura de la cabeza femoral y después cómo se restituye la línea de Shenton, la cobertura, la pared anterior, la pared posterior. En este paciente hicimos también una osteotomía balizante porque se veía la cadera muy vaga. Entonces le dimos una corrección de unos grados para orientar y después la osteotomía. Aquí en otros casos, igual no se ve la deficiencia aquí de la pared anterior, la pared posterior, aquí la descobertura, aquí el ángulo de Weber. Vería después de la osteotomía cómo se reorienta aquí todo el acetábulo, el ángulo de Thomas, la cobertura aquí de la cabeza femoral. Y aquí está lo que les comentaba de la configuración de los conos. Y bueno, pues, ¿cuáles son las complicaciones? La complicación más frecuente es la hipercorrección. Eso es lo más difícil de llevarlo a la corrección adecuada. Puede pasar esto que se lleva a hipercorrección. Aquí como se ve completamente cubierta también aquí la cobertura que tiene. Y el problema de esto es que puede presentar pensamiento femoral. Entonces
es una de las complicaciones más frecuentes, o que no logramos una corrección adecuada, que tengamos correcciones insuficientes. Y bueno, y esto puede llevar a sorpresa secundaria, cuenta el otro riesgo de lesión neurovascular, pérdida de la articulación, retraso de la consolidación, fractura acetabular, fractura del cuello. Eso tiene varias complicaciones. Ya desde las osteotomías dobles, Sutherland publicó que lo más presentaba la lesión del cordón espermático, la vejiga, la uretra. Y bueno, hay en todos los artículos de osteotomías triples o de gas hay muchas complicaciones que tienen las más frecuentes. En el 2013 hicimos un estudio sobre las complicaciones que habíamos tenido en los primeros pacientes. Ahorita estoy juntando todavía todos los de los GANs, pero aquí de lo que obtuvimos de las triples, porque analizamos de agosto de 2009 a mayo de 2013, las osteotomías triples y las de GANs, analizamos el sangrado, el tiempo quirúrgico, la transfusión, las complicaciones, el ángulo de Weaver prequirúrgico y el postquirúrgico. Y bueno, lo que obtuvimos en esa muestra, que les voy a mostrar la mano de las triples, fueron 29 pacientes en ese periodo. La edad tenía 8 años, pero desde 4 años hasta 13 años. Predominó el sexo femenino en el 86% de los pacientes. El tiempo quirúrgico, la media fue de 200 minutos, pero fue de 115 hasta 350 minutos. El sangrado, igual el promedio, fue de 461 cc, pero fue desde 60 hasta 1200 mililitros. Se transfundieron a 12 pacientes por 29 y 5 pacientes reportaron dolor en la cicatriz quirúrgica y parestesias en el trayecto de nervio cutáneo, fue la más frecuente. Y de las complicaciones, un paciente tuvo una infección superficial de la herida quirúrgica y otro paciente tuvo una luxación de la cadera, un paciente que tenía PCI. Pero la donde hubo más variabilidad fue en la corrección postquirúrgica. Aquí ven en la parte superior un ángulo de Weaver quirúrgico. Todos los pacientes tuvieron una corrección del ángulo de Weaver. Puede ser la parte esta, la es el prequirúrgico y es el postquirúrgico. El prequirúrgico en promedio tenía 7 grados, pero fueron desde negativos de 8 grados a 18 grados, con una desviación estándar de 6 grados. Y el postquirúrgico en promedio fue de 29 grados, pero fue desde 12 grados hasta 37 grados. Aquí sí ven, tenemos casos de hipercorrección. Y pueden ver toda la variabilidad en el resultado de los ángulos del índice del ángulo de Weaver. Entonces, esta es la parte más difícil de conseguir o de lograr un ángulo de Weaver, llevarlo a lo más anatómico. Bueno, esos son algunos casos. Por ejemplo, aquí se observa es una cadera que se encuentra muy alta, está subluxada. Muchas veces, a pesar de aquí de la osteotomía, no se logró restituir aquí la línea de 80 y tiene una corrección insuficiente. Probablemente este caso no es el ideal, porque no tenía una congruencia adecuada, entonces esta es una complicación del manejo. Aquí un caso ya con la osteotomía consolidada. Aquí igual como persiste la displasia y no se logra una congruencia adecuada. Aquí este es el caso que les platiqué de la osteotomía triple, en donde, bueno, aquí este paciente tenía PCI. Dice como aquí debería estar el centro del acetábulo, la cabeza no está por aquí. Entonces, pues no es un paciente idóneo para este tipo de osteotomía. Entonces, a tratar de hacerlo en una indicación correcta. Aquí vemos la osteotomía triple. Pero bueno, al cabo ya, una vez que se le retiró la inmovilización, pues el paciente otra vez comenzó con la luxación de la cadera. Entonces, aquí no fue una indicación adecuada. También otros casos que hemos visto son pseudoartrosis aquí del isquio. Esta es una pseudoartrosis, esta es una osteotomía triple. También está reportado pseudoartrosis del isquio. Aquí vemos una pseudoartrosis del pubis, igual una osteotomía triple. Igual en este caso, en vez de llevarlo a una varización, lo que se hizo fue una osteotomía varizante, pues se descubrió mal la cadera. Entonces aquí fue la osteotomía varizante. Pero bueno, también la ventaja de este tipo de reorientación es que se puede llevar como es muy versátil y puede lograr grandes correcciones, pues también puede llevarlo a
correcciones importantes. Aquí, por ejemplo, en este caso es una paciente multioperada, aquí fue punzo muy corto, se ve el acetábulo completamente displásico, aquí ya está cerca del cierre del cartílago radial, aquí en abducción, vemos el cuello muy corto, no se centra aquí la cadera. Entonces aquí, en este caso, pues bueno, lo que hizo fue una osteotomía balizante y medializar un poco medializar la diáfisis para llevar el centro de rotación más medial, esa es la osteotomía triple. Aquí ven, aquí es corte del isquio, aquí está el corte del pubis ilíaco. Y bueno, ya una vez que le retiramos la inmovilización, se ve mejor centrada, se ve bien cubierta. Y bueno, ya en el seguimiento ya se ve la osteotomía consolidada, una adecuada posición de la cabeza femoral. Y bueno, entonces aquí, en este caso, también podemos llevarlo a casos más complejos. Y bueno, de la discusión, pues, sobre la complejidad ahí de este tipo de osteotomía de rehabilitación, pues, que requieren cierta curva de aprendizaje. Es muy importante la variabilidad en la corrección que podemos lograr. Se requiere de entrenamiento para estas osteotomías. Y como conclusión, pues, es que pueden permitir una corrección importante. Puede ser empleadas antes o después del cierre de la fisis. Lo ideal es corregirla lo más temprano posible con la remodelación del acetábulo. Con respecto a la edad límite superior, hay discrepancia y no hay todavía un acuerdo. Hay autores que utilizan este tipo de sistemas de reorientación todavía después de los 50 años. Sin embargo, en las últimas revisiones se ha visto que no es tan conveniente porque esos pacientes que ya tienen datos de artrosis que va a hacer que la sobrevida o resultado de estas osteotomías ya no sea tan buena a largo plazo. Tiene la ventaja de que mejora la biomecánica de la cadera, no son técnicamente muy demandantes. Nada más.